En los últimos años, en Uruguay ha habido una producción de narrativa prolífica, dentro de la cual podríamos identificar a la novela poética como género. Por eso, en esta edición 2021 de la Feria Iberoamericana del Libro, traemos un conversatorio llamado La novela poética en Uruguay, con Gerardo Ciancio y la presentación de Raquel Diana. Para quienes no lo conocen, Gerardo Ciancio es profesor de literatura y máster en gestión educativa. Ha publicado los libros de ensayo La crítica literaria integral en el 97, La ciudad inventada también en el 97, La cultura en el periodismo y El periodismo en la cultura, de Mario Benedetti a Maldoror en 2007, Soñar la palabra en el 2012 y de poesía arquitrable en 2010, Cieno 2011 y Haikus de Kyushu en 2017, en Prensa Linaje con el premio Onetti 2020. Sobre Raquel Diana, podemos decir que ella es actriz, escritora, directora teatral y docente. Ha participado en obras dramáticas, comedias, teatro para niños, espectáculos musicales y recitales de canto y poesía. Integró el elenco estable de El Teatro El Galpón durante 20 años y trabajó además con otros grupos y compañías. Sus obras de teatro han recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y Asociación de Críticos Teatrales de Uruguay. Sin más rodeo, los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias a la feria por la invitación. Gracias, Raquel, por participar en este conversatorio y a toda la organización en esta hermosa feria. Nuestra idea era conversar acerca de cierto estado de la novela uruguaya actual, en particular la novela no tradicional, o sea, la novela que no se rige por la tradición, pienso en la tradición novelística de Cervantes a nuestros días, en donde hay un ordenamiento de las acciones, unos personajes, un tiempo que ocurre, sino algo que podemos denominar provisoriamente para este conversatorio novela poética. ¿No es así, Raquel? Es un poco la presencia de la poesía en la narrativa uruguaya en particular y cómo de alguna forma ya es un fenómeno que tiene ya algunas décadas, aunque se está manifestando en nuestros días con bastante incidencia en lo que es el campo literario uruguayo. Mm, Sí, yo pensaba que a lo mejor en esta conversación mi obligación era presentarte, pero yo supongo que no, que alguien va a hacer un resumen de las cosas que has hecho y que has escrito. Además, hay cierto punto en la vida y en la creación que me parece que las personas ya no tienen un currículum, ni siquiera interesa, tienen una historia y tienen una creación. Así que en realidad me voy a tomar el atrevimiento de presentarte con algo que tiene que ver con lo que yo soy. Soy una actriz que escribe, algo así. Ujú. Este, entonces quiero presentarte en realidad leyendo un poema tuyo, si me permitís, ¿Cómo no? Muchas que gracias. Es una me sorpresa, parece además. la mejor presentación. Gracias. Y además es un poema que tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar, con la escritura. Dice: las palabras se deslizan por la página como un lento camino de búfalos por la sabana. Van a abrevar a los grandes lagos el agua bendita, abrevadero. La palabra búfalo parece tan ajena acá. Acá es Montevideo, el centro mismo de la ciudad, aplastada por la luz de la mañana africana, incandescente. No sin esfuerzo, la conciencia escucha el trote del lenguaje en su desliz animal. Se agrieta un rumor amarillo y la manada es ya un montón de polvo rumbo al poema. Hermosísimo poema, Muchas gracias realmente. muchas gracias por la lectura. No lo esperaba, no habíamos guionado nada de esto y Nada, por la lectura y por tu interpretación como sí. persona que viene del teatro, ¿no? Y que está inscrita hace mucho tiempo en el teatro.
Y bueno, y es poesía, ¿no? No era el rol mío hoy, pero me gusta que está vinculado a esta idea de novela poética. Había otros motivos, justo hay una editorial de allí, de esa región de Argentina, que está presentando una novela de una uruguaya, una autora uruguaya, Teresa Corondi. La novela se llama Corre, Corre, y es una novela poética. Yo la prologué a la novela, y justamente es una novela que es un personaje femenino que se lanza a correr por una playa del este, supuestamente es Rocha. Sé que es Rocha, pero bueno. Y así empiezan a ocurrir una serie de, vamos a llamarle entre comillas, aventuras, episodios, peripecias, situaciones que, que van trabajando, van trabajando la imaginación de la narradora, en la conciencia de ella, pero también es un viaje por el paisaje y por la poesía. Y hay un episodio que hoy se cumplen, hoy no, o sea, se están cumpliendo 50 años de la publicación de este libro, El cumpleaños de Juan Ángel, de Mario Benedetti, muy conocido así en Argentina y en los países hispanohablantes, etcétera, en el mundo entero. El cumpleaños de Juan Ángel, esta primera edición de la ya, este, digamos, legendaria Cuadernos de Marcha. Los Cuadernos de Marcha tenían un sello editorial, aquella publicación semanal que aparecía los viernes en Montevideo, y en el año 71 publican esta novela de Mario Benedetti, que tenía él en ese momento este aspecto, ¿no? Un hombre joven, Mario Benedetti, cincuentañero, estrenando allí sus 50 y pocos años. Esta novela se publicó acá en este formato, en esta edición, y se publicó también en México en el mismo año simultáneamente. Y de alguna manera funda eso que podría ser, o es un antecedente importante, como un parteaguas con sus peculiaridades, ¿no? De lo que podemos llamar la novela poética. Lo que hace Mario es justamente una novela en verso. Una novela en verso. Él venía si recuerdan, venía de escribir ¿Quién de nosotros? Primero, La Tregua, en novelas, ¿no? Y llega el cumpleaños de Juan Ángel y Gracias por el Fuego, y llega el cumpleaños de Juan Ángel, de la novela más, entre comillas, lo pongo más tradicional, porque tampoco son tan tradicionales. La Tregua, que bien sabes, Raquel, que fue llevada al cine en más de una oportunidad, incluso Sí. por elencos argentinos, ¿no? La Tregua es una novela epistolar, son cartas, ¿no? Pero tiene un carácter como de carta diario, por llamarla de alguna forma. Pero en el caso del cumpleaños de Juan Ángel, es una novela ya, se la plantea en verso, lo cual fue una novedad, por lo menos una renovación de la novela en verso, y una novela más política, porque en definitiva es la historia en el cumpleaños, en un día, en 24 horas, la metamorfosis de un personaje que pasa a transformarse en una especie en un combatiente social. Tanto es así que su comandante Marcos de los zapatistas tomó el nombre del personaje de la novela. Voy a leer, ya que leíste poesía, voy a leer esta novela que es en verso y que es poesía también. El comienzo decía Benedetti: este viernes intacto se abre en una habitación a ciegas. Este 26 de agosto a las 7:50, yo, Osvaldo Puente, empiezo por ser un niño de miedo enterizo y ojos cerrados, y sobre todo de pies fríos, que sueña cuesta abajo con dos tucanes hermosos y balanceándose, de esos que solo vienen en los almanaques. Seguiré algunas horas siendo niño. Ante todo, una estricta composición del lugar. No todas las mañanas se cumplen 8 de agosto. Y ahora vendrá la madre, o sea, mamá, con su sonrisa quieta, sus delgados brazos color flamenco, a decir, a volar, a romper el champán sobre el barco del año. Seguiré algunas horas. Y ahí sigue la novela, que de alguna manera es el antecedente, y me gustaba compartir en esta feria este aniversario que de alguna manera se ha festejado también en Uruguay. El año pasado fue el centenario de Benedetti y este año el cincuentenario de esta novela poética, El cumpleaños de Juan Ángel. Con todo lo que Yo, tiene, ¿verdad, eh, Raquel Benedetti, para nosotros? sí, El y peso que para mí tiene. en especial el cumpleaños de Juan Ángel, que me parece
de las cosas, de los trabajos más vigentes de Mario. Eh, para mí significó muchísimo. Yo era una adolescente cuando lo leí, fue lo primero que leí de Benedetti, el cumpleaños de Juan Ángel, y me acuerdo estar en un ómnibus lento leyéndolo y pensar, esto se puede hacer. Esta mezcla, ¿no?, de poesía con narrativa, para mí fue un mundo enorme el que se abrió. Y hasta ahora, ¿no? Yo escribo teatro yo digo, con berretines poéticos. Claro, Eh, claro. Siento que me marcó en esa, bueno, cualquier cosa que se pueda hacer tiene que tener ese vuelo, ¿no? Es una novela preciosa y es un poema exquisito. A mí es lo que más me gusta de Mario, ¿no? Junto con algunos Sí, poemas. sí, sí. Yo recomiendo mucho que la gente lo lea porque es bellísimo. Sí, en la Fundación Benedetti se hizo algo muy lindo. Se leyó en forma entera, leyó el poeta Miguel Ángel Olivera, El Cristo, con el Ujú. bandoneón de Diego Cubel. Hicieron como una especie de maratón de lectura y musicalización o sea, de alguna manera un espectáculo, ¿no? Hicieron de la novela un Claro. espectáculo. Y vos que sos de teatro, no está tan presente el teatro en verso hoy en día, ¿no? No hay tantas No, manifestaciones de teatro en verso como en la época de López, por ejemplo. sí. Bueno, está Mauricio Cartún, este argentino formidable que sí escribe y es extraordinario. Mm. Sí, un día cuando sea grande voy a escribir en verso, pero todavía. Ajá. En Uruguay no conozco ninguna experiencia reciente del teatro versificado, digamos. Ahora, Sí, la novela, sí, no te escucho. no, no, algún espectáculo de Jimena Márquez, donde se hace teatro en verso es en carnaval. En Ahí carnaval, tenés claro. expresiones extraordinarias y que Correcto, son populares, que se vinculan claro. por lo menos yo les veo el vínculo al siglo de oro español, a Sí, veces por supuesto. proezas, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Sí, muchas manifestaciones del siglo de oro español eran populares. Ahora, claro, la ponemos en una dimensión culta, pero eran justamente para gente que iba al teatro, que era analfabeta, que era su medio de comunicación, ¿no? No existían los más Sí, media. Este, y sigue estando la poesía en el gusto popular, porque parecería que no, sin embargo, por algo los letristas, le decimos nosotros a todos los poetas y compositores que escriben para carnaval, escriben en verso y eso tiene una repercusión en la gente maravillosa, ¿no? claro, Faltan estudios sobre la literatura del carnaval, pienso. es verdad, es verdad, es verdad. Mm. Eh, sí, tenía un amigo que había empezado a hacer algo, no sé, no lo concretó, se dedicó a hacer novela y tenía intención de analizar las letras sobre todo las letras de Murga en el Ajá. carnaval. Ahora, con respecto a la novela esta llamada, o que podemos llamar novela poética, no necesariamente estamos hablando de novela escrita en verso, ¿no? Lo de Mario Benedetti es un antecedente y una curiosidad casi. Ahora sí, este año apareció la novela de Gustavo Espinosa, la última que escribió, un autor de 33, Mm. en la editorial que es un sello editorial que está publicando muchísima novela contemporánea, uruguaya, ¿no? En particular. Y él retoma, no es el único, lo han hecho algún otro autor, pero él hace una novela que se llama La Galaxia Góngora. Y en La Galaxia Góngora es una novela en donde él ya venía trabajando este universo vinculado al departamento de 33, de donde es él, un departamento al noreste del país. Pero acá, más que la ciudad de 33, aparece el pueblo de Vergara, aunque eso es secundario, ¿no? El cronotopos, el tiempo-espacio donde se mueve el mundo de Spinoza, básicamente en los años 70, predictadura, comienzo de la dictadura. Pero en la Galaxia Góngora lo que hace yo ahí, el link, ¿no? el enlace con Benedetti, es que toda la segunda parte está escrita en verso, y más que eso, es un poema en sí mismo. Dos tercios de la novela, por decir una ponderación de cantidad, preparan el poema que vamos a leer al final, que es un poema gongorino, es un poema barroco, ahora que nombraba Siglo de Oro, Raquel, un poema complejísimo de 1900 versos, y
las dos primeras partes es una novela más tradicional, pero también es poética en el sentido que es metaliteraria, es decir, hay un autor inventado, ¿sí? Cuenca, Richard Cuenca, y toda la novela nos va preparando para llegar a leer ese poema, pero sobre la vida de Richard Cuenca, sobre sus amigos. Sus amigos se llaman de repente Amir Ahmed, escritor uruguayo, que falleció, o se llama Gustavo Espinosa, o Gustavo Alzugaray, etc. Estoy nombrando algunos narradores y autores uruguayos contemporáneos. Creo que Espinosa intentó darle más verosimilitud. Pero lo interesante de este experimento es que la novela, digamos, nos prepara para un poema legendario que dejó escrito Cuenca, y tiene anotaciones de una tal Graciela Gancio Mandián, otro personaje inventado. O sea, hay anotaciones a pie de página, ¿no? Los versos están numerados en la segunda parte de la novela, de una crítica literaria, todo inventado, todo un juego muy al estilo borgiano, o más recientemente lo que ha hecho el mundo de Bolaño. Pero creo que Spinoza lo llevó ya a un extremo muy importante. Sé que estuvo años, él ha comentado, escribiendo sobre todo el poema, este largo poema Gongorino, que es un desafío de escritura, ¿no? Pero esta novela, de alguna manera, tiene esa relación con Benedetti, ¿verdad? Con ese Benedetti. Qué bárbaro. No la leí todavía, pero lo haré. Sí, es una novela densa, es una novela de este año, una novela densa de lectura, pero a su vez tiene humor, como tiene la narrativa de Spinoza. Sí. Y tiene, de repente, hay crítica literaria de obras que no existen. El poeta escribe un libro que se presenta ahí, pero que nunca lo leemos completamente. Algunos fragmentos se llama Labios Mayores, que es un libro erótico, de poesía erótica, cuasi porno, por lo que se dice ahí, no cuasi pornográfica. Y él tiene miedo porque son los comienzos de la dictadura y él anda con ese libro. Está transcurriendo la dictadura con ese libro y tiene miedo a la censura. Bueno, en fin, es divertida, es intensa, está muy bien escrita y tiene esa parte en verso poética que es esplendorosa, ¿no? En su escritura. Es un poco para ver ese arco de 50 años de intento de novela poética. Pero pienso que también hay alguien fundacional en este tipo de novela poética en Uruguay, que es Armonía Somers, ¿verdad? Ajá, claro. Digamos, este año se cumplirían, fue el año pasado, 70 años de La Mujer Desnuda, la primera novela de Armonía del año 50. Ella era una maestra, Armonía Somers, como sabemos, es un seudónimo. Ella prefirió publicar con ese nom de plume, ¿no? Su nombre de guerra, de batalla literaria. Y acá tengo justo la primera edición que salió en esta revista Clima, una revista que sacó muy pocos ejemplos, creo que sacó 2 o 3 números nomás, 3 números, 4 números, no recuerdo exacto, en los años 50. Y es también, yo hablaba de la novela Corre, Corre hoy, y La Mujer Desnuda también es una novela, es un viaje, es una mujer que de alguna forma realiza un viaje, ¿no? Rebeca Linke, que también hoy en día Montevideo es el nombre de una editorial. El día en que Rebeca Linke cumplió los 30 años, ocurrió lo que ella había venido sufriendo por adelantado desde hacía mucho tiempo: nada. Y si no ocurriera nada, para entonces se había preguntado más de una vez, si no se produjera advenimiento alguno, ni para bien, ni para mal, ni para nada, porque lo cierto era que se había acostumbrado a imponerse aquel plazo para todo, para su liberación, para su autoenjuiciamiento, hasta para asistir a su vivisección, a su propia sentencia definitiva, pero no lo hubiera pensado nunca a plazo fijo. El día llegó, desde luego, un día igual a los demás, sin marca, sin acontecimiento propio, apenas sí un ardiente trozo de verano bello y tonto. La mujer lo miró en el espejo junto a su rostro. Había una especie de similitud en las imágenes. Un bello día, un rostro hermoso, pero exentos igualmente, exentos ambos de lo que hace memorables a las cosas. Y ahí Rebeca Linke inicia su propia aventura ese día de su cumpleaños, ¿no? No voy a expoliar la novela, no voy a avanzar, pero es bellísima y altamente poética, ¿no? La situación y la forma de narrar. Sí, es realmente una belleza. Sí. Sé
que se está preparando una versión de esta es una primicia absoluta, Mirá qué bien. de la mujer desnuda con títeres para adultos, ¿no? Sí, sí. Que creo que va a ser una cosa espectacular, Qué porque bueno, interesante. ese mundo de esa imaginación desatada y donde, no sé, Sí, estaba pensando cuando leí hace muchísimos años La mujer desnuda, eh, eh, es esa como doble tensión, ¿no? Que vas como la narración que te lleva por un camino, pero también esos mundos poéticos que te van secuestrando, ¿no? Y secuestrando y exacto. secuestrando y secuestrando. Exacto. Eh, es fascinante eso, ¿no? A medida que ella hace esa especie de recorrido de iniciación, ¿no? Le van ocurriendo cosas, y va interactuando de una forma inesperada para el entorno. Pero bueno, sí, lo que decías vos, esos mundos poéticos que construyó en toda su narrativa, esa manera de narrar que perturba por momentos también, ¿no? Sí, No sí. es una narradora fácil. Este, Viniendo más hacia, digamos, ahí se van cayendo los libros solos, ¿qué están hablando? Hacia, algo me quieren decir, porque ahí se cayeron algunos. Viniendo hacia nuestros días, digamos, hasta aproximándonos, y pensando en narrativa femenina, está Marosa Di Giorgio, que la conocemos más por su poesía, que se reunió, ahí en Argentina está publicada por Adriana Hidalgo, ¿no? Los papeles salvajes, en 2 tomos, su obra casi completa poética, pero sabes que ya publicó una novela, ya por el 99-2000, también la publicó en Buenos Aires, que se llama Reina Amelia, una novela que de alguna forma tiene ese mundo marosiano muy vinculado a la naturaleza, al erotismo y al lenguaje, ¿no? Un mundo poético. Es el único experimento conocido de novela, ¿no? Una autora que fue cuentista y poeta y colaboró en prensa, por supuesto. Pero el mundo de Reina Amelia tuvo una experiencia linda porque fue jurado en el Ministerio de Cultura, en los premios anuales, y se presentó esta novela de Marosa, y fue muy discutido si era no era una novela, o era una prosa extendida de Marosa. Claro que es una novela. Hay personajes, hay lugares, hay una acción narrativa, hay un tiempo narrativo, pero al estilo marosiano. Nadie puede esperar una novela tradicional. Por lo tanto, Marosa es, digamos, un antecedente muy reciente, sobre todo la novela Reina Amelia, ¿no? De la novela poética. Voy a leer un fragmentito nomás a manera de ejemplificar y comentar lo que te parezca de Marosa, que bueno, la debes haber leído, conocido y disfrutado, ¿no? Todo ocurre en un mundo ficto, ¿no? En un mundo de ficción creado por la propia Marosa. Dice la narradora, Manlio había observado el sexo de Amelia porque ella dejaba ese aro encendido. A ratos parecía una pulsera de nácar con rosas, con virola rosada de hueso, por donde bajaban, oh milagro, los hijos, aquellos robustos seres implementados con todo, por donde él había ido a destajo en los infinitos ayuntamientos. Hubiera jurado que el tubo sexual de Amelia llegaba hasta el corazón, hasta el pecho, lo hubiera jurado. ¿Cómo conocía el tic-tac de ese ser sencillo, infinito, radiante? Pero a pesar de coparla gloriosamente, o por lo menos en un mano a mano sin decaimiento, quedaba de Amelia un puntito oscuro que él no había podido liquidar. Cuando lograba embarazarla, anulándola un tanto, se sentía feliz. Bellísima manera de tratar ¿no? La sexualidad de los personajes y, y de construir ese erotismo. Mm. No leí La Reina Amelia, me lo anoté para leerla, Bueno, pero sí, sí he leído a Marosa y pensaba ahora, ¿y los poemas de ella? ¿No son todos narrativos? Eh, sí, es verdad. Soy una atrevida a decirte No, esto, no, la porque gran te mayoría digo desde tienen la un componente. percepción, ¿no? De que siempre pasa algo, aunque sea ese algo sea muy loco, sea surreal, pero pasan cosas, ¿no? No, comparto, sí, comparto que hay. Por eso ya en sus espectáculos en vivo te tenía
captado con su presencia, con su despliegue, pero también con eso narrativo que decimos, eso narrativo que está, digamos, como un sustrato en su poesía, como un hilo que recorre su poesía. Sí. Siempre hay personajes en su poesía, eso es verdad. Y por eso la identificación de su narrativa y su poesía, que creo que en Reina Amelia, como digamos, relato extenso, como novela, cuajó todo ese afán de narrar que tenía ella. Claro. Para los que decimos poesía, la ponemos en voz, como dice Bravo u otra gente, esto, al ser una poesía que tiene una narración, ya todo el cuerpo se organiza para decirlo porque va a algo, ¿no? Esa es mi percepción ahí, y me quedé pensando, ¿no? Un poco siguiendo este mundo erótico en el que nos ha puesto Marosa, el asunto del apareamiento mágico entre la poesía y la narración como punto de partida de tanta cosa, ¿no? En la literatura, en la filosofía, en el mundo, ¿no? El poder, el cruce, la poesía cruzando y fecundando cosas, no sé, pensé No, que... es interesante como metáfora eso que decís, y creo que la obra de Marosa tiene mucho de esa fecundación enrarecida, ¿no? Uno ve, Ajá, parece como una planta que uno va viendo crecer la literatura de Marosa di Giorgio, sí, claro que sí, sí. Tiene mucho de eso, pero siempre desmarcada del realismo, ¿no? Siempre hay un enrarecimiento, ¿no? Un extrañamiento del lector, hasta que uno se mete en el mundo Marosa y puede leer la novela Reina Amelia, porque si ya sabe de qué va Marosa y genera como un pacto con ese universo, ¿no? Y ahí sí se puede leer con comodidad Reina Amelia, porque el mundo de Marosa también es un mundo bastante como autotélico, ¿no? Y bastante endogámico también, de alguna forma. Yo la señalaba como un antecedente inmediato, igual que por ejemplo, podemos señalar a Mario Lebrero. ajá, Mario Lebrero, si bien el tipo de narrativa de él es como inigualable, es un tipo de narrativa así como la de Marosa, absolutamente eh, personal y identificable. Cuando uno lee a Lebrero hay como una firma Lebrero que uno identifica. A mí me interesaba señalar sobre todo la novela póstuma, voluminosísima, la novela luminosa, que fue llevada al teatro acá en Montevideo. La novela luminosa, creo que por un grupo independiente en el Circular. sí, sí, no la llegué a ver, empezó, fue muy al borde de la pandemia, no llegué a tiempo de verla. Sí, yo alcancé a verla y me gustó. Era como un experimento teatral de un grupo de muchachos jóvenes, no recuerdo los nombres de los actores ni del director en este momento, pero lo fui a ver, fui guiado más por Lebrero, pero después me quedé encantado con la puesta en escena, por la dificultad que tiene llevar este mamotreto, la novela luminosa, al teatro, ¿no? Ya el riesgo que corrían y el desafío que era eso. Y la novela luminosa es una novela que se desmarca de la tradición también, por eso la pongo bajo este paraguas de novela poética de alguna forma, ¿no? Y en forma muy provisoria. La novela poética, la novela luminosa tiene un gran porcentaje de la novela, digamos, 3/4 partes de la novela, es el diario de la beca se llama, y es la preparación para escribir la novela, y es fascinante, ¿no? Es como una literatura que ahora se podría decir de autoficción, muy autorreferencial o autobiográfica, una literatura del yo, pero con un sentido del humor como tenía Lebrero, ¿no? Por momentos muy negro, por momentos muy transparente. Y al final aparece la novela luminosa, o sea, que estamos hablando en una feria argentina. Yo pensaba que algo similar hizo, de alguna manera, en la primera mitad del siglo XX, Macedonio Fernández. Macedonio Fernández, por ejemplo, en el Museo de la Novela de la Eterna, escribe más de 50 prólogos para después aparece la novela, ¿no? Es una novela con más, es algo demencial, 50 prólogos para qué lector puede soportar eso para llegar a la novela, pero Macedonio Fernández tenía
la manera de convencernos y quedarnos enganchados en esa secuencia, ¿no? De esa miríada de prólogos para llegar a la novela. Lebrero acá prepara el diario de la beca para llegar a la novela. Y uno puede exasperarse porque no llega a la novela. Pero bueno, ahí está un poco el sentido de lo poético, pasa a ser como un acto performático, la novela en ese sentido. Ajá, ¿no? claro. Capaz que metiendo en un campo que no es el mío, pero tiene algo performático Sí. en tanto Claro, como está justo te iba planteado. a preguntar, a Este, performar, mira. Y te iba a preguntar, sí, que, ¿por qué esta novela del Lebrero, cuál era su momento, su aspecto lírico, poético? Pero claro, es eso que vos decís, es lo performático, como una acción fuera de la narración, como una, no sé, como algo que te sí. moviliza todo el cuerpo, te pone, ¿no? Y en el nivel claro, y en el nivel de la prosa también está bien está muy presente el cuerpo en la novela, que eso en la Ajá, versión teatral quedó bien claro, está muy presente el cuerpo y sus padecimientos de alguna forma, ¿no? Eh, que ha sido muy logrado en otra novela, para mí muy interesante estos últimos años, de Amir Ahmed, un escritor recientemente fallecido, ¿verdad? Se llama Febrero 30. ujú, Eh, también la publicó esta novela de Amir Ahmed, también tienes, ahora que hablabas de ese día del cuerpo, el sufrimiento, a mí fallece luego de una enfermedad, la fue viviendo con mucha hidalguía, ¿no? En su vida personal, pero el narrador de la novela también vive un proceso de una enfermedad que lo va deteriorando físicamente, de ninguna manera en forma mental, su claridad, su lucidez está siempre presente. Y es una novela compleja en su escritura, de excelente factura escrita, ¿no? Eh, en donde uno él no usa nombres, no usa los nombres, hace un poco el juego más a lo Bolaño, ¿no? De cambiar los nombres de los personajes reconocibles. Yo me encontré, él me dijo además, vas a estar en la novela, y me encontré después de que él falleció, aparezco ahí como un personaje absolutamente secundario, un actor más que de reparto en dos momentitos de la novela, porque recuerdo la escena, yo lo fui a visitar y lo estuve acompañando un par de veces en el sanatorio, y esa escena parece una enorme delicadeza y ternura de parte de mí también, incluir esa historia, ese pequeño diálogo, o esos diálogos, habíamos trabajado juntos además, pero la novela en sí tiene también esa puesta del cuerpo y sus padecimientos en escena, pero sin que tenga el protagonismo la enfermedad, y lo logra muy bien. Eh, Fíjate cómo empieza esta novela. Dice, si pudiera medirse en gatos, tal vez resultara más nítido. ¿Sería posible entonces confiar que las cosas se encauzarían razonables? Si en invierno, después de media eternidad con ellos, se había marchado Rumi, sorprendente hasta su último segundo en que, siempre blanco y morrocotudo, se quedó tieso junto a las brasas de la estufa, abriéndoles a los dos un agujero en lo más grumoso del alma, resulta que ahora, justo con febrero, justo el día previo a que Sando empezara este tratamiento o masacre profiláctica que lo tiene desmorrugado, llegó esta barcina de apenas un par de semanas, movediza como un quiz, que se le esconde a Morgana en los bolsillos de los chalecos y de la campera de piel de camello, que la reclama a toda hora y que tal vez algún día soltará un maullido. Por lo pronto apenas desata unos quejidos y gorjeos, diciendo a veces, tengo hambre, otras, ¿dónde estás? Y la mayoría, no sé qué quiero, pero quiero que me estén cerca. Empieza con los gatos, ¿no? Y con ese enunciado bastante enigmático, si pudiera medirse en gatos, tal vez resultara más nítido. Si pudiera medirse en gatos la vida, el tiempo, ¿no? Nuestra existencia. Pero es una novela muy interesante y está circulando porque es una novela muy reciente, ¿no? Él la presentó ujú. en vida, por suerte, y bueno, y la novela es un poco su último trabajo. Amir Ahmed tiene una narrativa, además de que era un gran ensayista, una narrativa altamente poética en su rigurosidad, en su manejo de la prosa,
en su complejidad de tramas, pero también en la presencia de la cultura como un componente de la narrativa. Sin erudición, sin un gesto de soberbia, ¿no? Cuando digo cultura. Pero es otro Yo narrador. no, Sí. no leí la novela de Cobarde, Sí, sí. porque no quería, capaz que no quiero todavía, capaz que ahora sí, no quería pensar en ese. Claro, en ese ámbito. Sí, bueno, pero quería preguntarte, ¿la presencia de la poesía en la narrativa tiene que ver también con el lugar donde está la persona, su yo expuesto, no sé? Sí, sí. Es interesante lo que decís de la presencia del yo narrativo. Fíjate que, por ejemplo, vamos a algo más, con más presencia del humor o algo más gótico o con otro empaque. Por ejemplo, lo que está haciendo o que hizo en su trilogía Nelson Díaz. Uh-huh. Nelson Díaz tiene una trilogía que fue publicando Maca, o sea, la editorial Yagurú. Maca lo conocemos acá en Montevideo, a Gustavo Wojciechowski, es un narrador también, poeta y editor y artista Es un gráfico. dios, Maca es un dios. Tiene algo de Dios, sí, Sí, correcto. es Sí. un ser, hasta su propio aspecto, es Sí. un ser. Maca viene de macachín, como las florcitas amarillas de nuestros campos, un flaco rubio maravilloso que tiene una editorial y cada libro de la editorial es una obra de arte en sí mismo. Correcto. Es realmente una experiencia notable, ¿no? Como él trabaja, además de poeta y narrador, es diseñador gráfico muy destacado, destacadísimo. Artista plástico. Entonces, realmente publicar con él es una gloria, ¿no? Todo el mundo quiere publicar con él porque hace de cada libro algo bellísimo, ¿no? Y bueno, una persona que reúne tantas cualidades es una especie de Dios montevideano, Me gusta eso. con superpoderes. Con superpoder. Le va a gustar a Maca esa definición. Sí, Argentina tiene su polaco endiosado, Goyeneche. Nosotros tenemos a nuestro polaco, que es Maca, ¿no? Gustavo Wojciechowski. Yo lo traía acá a este diálogo, a esta mesa de trabajo, porque por las novelas de Nelson Díaz, bueno, acá hay uno para mostrar un objeto de Maca. Esta es la primera, es una trilogía, ¿no? Esta se llama Conspiración Medusa, la segunda se llama Resaca, que si ven no tiene nada que ver ni en tamaño, ni en... Aunque sí hay una línea, y es la tercera, que es Metástasis. Bueno, estamos para las enfermedades, pero Metástasis acá no está ligado a la enfermedad necesariamente. Nelson Díaz es poeta, es comunicador y creo que esta trilogía está publicada en Buenos Aires todas juntas, es ahora, este año o el año pasado. La trilogía se llama Terminal Moebius, la trilogía reunida. Pero estabas hablando de la presencia del yo y cómo las máscaras del autor. Acá hay Roger, es el personaje central, el protagonista de esta trilogía, que es un poeta medio gótico. No sé si conoces a Nelson Díaz personalmente, pero el hombre de negro, ¿no? Un poeta medio gótico, medio dark. Es el alter ego de él lo ha dicho en alguna entrevista por ahí. Yo no se lo pregunté, ni hablé de las novelas con él, pero es como su alter ego y va por otro lado el concepto poético acá, va por un montón de cosas que hay dentro. Las novelas estas tienen esta maravilla de edición, hay, digamos, elementos gráficos, hay páginas azules y blancas en las tres que tienen, eso las une a los dos tomos, en la edición de Maca, ¿no? De Yagurú, que de alguna forma tiene que ver, el azul, por ejemplo, aparece en la novela como un color importante, ¿no? El azul del blues, pero también el azul de Kandinsky, el azul de Picasso, el azul de Liszt, el azul de la locura. Son personajes que se mueven en una Montevideo como poética por
pero es una Montevideo dark, ¿no? Una Montevideo perturbada por el narrador. Y Nelson Díaz es un personaje en la novela, que muere en 2017. O sea, es un personaje que apenas en un momento de la trilogía aparece referido y dice, sí, dice, no, no, también, Nelson Díaz fue un poeta uruguayo que murió en 2017, o sea, todavía no había terminado de publicar la tercera parte de la trilogía y ya se estaba matando el autor en la narración como personaje. De todas formas, esta trilogía de Corporación Medusa, Resaca y Metástasis, creo que es algo original, pues un proyecto que se cumplió en más o menos 10 años, que demoró en salir. Recrea el Montevideo de los poetas, de la música, del rock, pero también hay algo paranoico, ¿no? Hay mucha locura en los personajes, en el sentido de hay una corporación, ¿no? Que es ubicua y digamos una superestructura, no en el sentido marxista, una superunidad que nos controla, y los perros terrestres, que son este conjunto de poetas como Roger, El Diente, Vico, otros que aparecen allí, amigos, tratan de combatir sin herramientas a esta corporación. Por otro lado, hay asesinatos, tiene algo de novela negra mezclado, algo de novela policial, algo de novela psicológica. Como me pareció una alternativa interesante que no sea un show autobiográfico directamente, sino más bien una suerte de alter ego o un show que se autoficciona, que también esa es una línea, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Roberto Aprato, sobre todo. Claro. No sé si has leído la última novela de él, El orden de todo. No. Hace años, hace como 10 años, Roberto Aprato, narrador y poeta uruguayo, crítico de cine, docente, en el orden de todo, él representa, es una novela, podría llamarse de autoficción, la figura es la madre. Y yo realmente... Sí, claro. Leí por lo menos algún fragmento leí, claro. Esta es la novela. Hay una edición argentina, creo ahora, y él hacía casi 30 años había escrito una novela llamada Íntima, que la figura central era el padre. Y digamos, una narrativa en donde el padre es la figura, aparece más en la historia de la literatura, pero una narrativa donde la madre es la figura central, y una narrativa autoficcional, parece una cosa un poquito más curiosa, o más novedosa, o más exótica. Es una novela bellísima, altamente poética en su prosa. Él es un poeta y no se desprende de su condición cuando escribe prosa. Claro. Yo hablaba de la trilogía de Nelson Díaz, creo que esto forma una especie de dilogía o bilogía o novela pareada, pero con una distancia casi que de 30 años, y sin embargo la calidad es de excelencia y la delicadeza del tratamiento de toda una época, ¿no? No solamente la madre y la memoria de la madre, ¿no? La reconstrucción o la reconstrucción de esa figura materna. De pronto sí has leído a la poesía de Roberto Aprato, ¿no? Sí, la poesía sí, muchísimo. Y tengo idea que leí algo de la novela, pero me la he anotado para leer. Pensaba con esto que estabas diciendo, es como que, te digo tonterías porque, bueno, no soy capaz de ninguna clase de análisis literario, pero es como si te dijera, la narrativa en algún sentido está como obligada al logos, está obligada a cierto orden, a cierta... Sí. Y viene el espíritu poético, el espíritu burlón, y le pega en la cabeza a Prato o a Nelson Díaz, ¿no? Y desordena eso con la belleza, ¿no? Sí, con la belleza en distintas partes del diapasón, distintas cuerdas, ¿no? Pero belleza al fin. Por ejemplo, la belleza de Felipe Poleri, que ya tiene, no sé, creo que una docena de novelas publicadas, quizá alguna más,
comienza a publicar allá en Carnaval, en el 90, 91, y bueno, eso va increyendo, hoy en día se lo encuentran en editoriales españolas, y Poleri tiene una belleza, pero es una literatura, una Negra. narrativa poética que te choca, ¿no? Muy Sí, sí. recia, dura, Sí, que te sí. cuestiona, que te emplaza, es como que viene trabajando desde el inconsciente, ¿no? Como que el ello estuviera hablando en Poleri y estuviera escribiendo situaciones y personajes monstruosos, ¿no? Alucinados, voraces, locos. Eso es la narrativa de Poleri, que fue amigo y no discípulo, como se ha dicho, pero sí tuvo una amistad con Lebrero, muy fuerte, Ajá. pero creo que son literaturas bien diferentes, la que dejó Lebrero y la de Poleri, ¿verdad? Ahora bien, ahí suena un teléfono, ¿se escucha? No, Ah, no se preocupe. el Quería espíritu leer, hay burlón, una precisamente. novela de Felipe Poleri que se llama La vida familiar, hablando del modelo familiar, la madre, el padre, el aparato. No trata de eso necesariamente, pero voy a leer una definición que él hace de los uruguayos. Hace un personaje de Poleri, no Poleri. Es el narrador que toma la palabra un personaje que está totalmente loco y, y habla de los adultos mayores, ¿no? Y es terrible, por eso decía, la crudeza, pero que no deja, alguna vez escuché decir a Poleri que igual le busca la belleza, a pesar de lo chocante o como no se emplaza esta lectura. Dice, los viejos, esos cerebros de mosquito con orejas de elefante, fueron o son ministros, jueces, presidentes, veterinarios, abogados, cirujanos, filósofos, profesores, grandes y pequeños comerciantes, literatos, estancieros, industriales, cancilleres, obispos, embajadores, etc. Esos viejos de mierda, dije, que fueron adultos de mierda, jóvenes de mierda y niños de mierda, se dedican a llenar las salas de espera de los hospitales y los sanatorios para matar el tiempo, perorando sobre sus enfermedades, dije, cuando no están amargando en la vida a sus hijos y nietos y bisnietos con sus mezquindades y idioteces, o escuchando, dije, a todo volumen, esos varios miles de programas radiales y televisivos centrados en el cáncer de próstata y de colon, para no hablar de la así llamada calidad de vida del adulto mayor, de la fruta y la verdura, dije. Pero si este es un país de viejos, dije, de viejos y viejas, de urracas viejas, de cuervos viejos, es porque los bebés ya sueñan con ser empleados públicos jubilados después de ser empleados públicos corruptos. Nunca fueron niños. Viejas siempre y viejos siempre. Viejos cuervos y viejas urracas y compaturas. Y así sigue esta diatriba de este personaje, que también yo lo considero que la prosa que no siempre es así, ¿verdad? De Poleri tiene un componente fuerte de prosa poética, aunque él no practica la poesía como género, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero él no no hace escatología, no es un punk. Él, pensaba ahora, me vino a la cabeza una frase que es de Idea Vilariño, ¿no? Él es como un licor amargo, seco y fuerte. Y eso hace, también hay que leerlo así, sabiendo que uno toma un licor amargo, seco y fuerte. Sí. Sí, claro. Estos personajes perturbados, estos personajes que miran el mundo de un lugar a veces de resentimiento, de locura, de una enajenación extrema, también de alguna manera son los demonios interiores. A veces uno, leyendo a Poleri, se lee lo que no quiere ver de sí mismo, ¿no? Que es un poco también, creo que la meta de él, ¿no? La catarsis que provoca es muy particular en el lector, sí. Este autor uruguayo. Sí, catarsis, odio también, ¿no? A veces uno lee algo de él y lo odia. Sí. Claro, pero no a él, ¿no? Pero, A Poleri, que es un buen hombre, que vive acá en el centro de no. Montevideo. A sus personajes, que muchas Claro. veces toman la palabra, son los narradores, ¿no? Pero bueno, si la literatura genera esos sentimientos, bienvenida sea, o el teatro. Claro. Catarsis en el sentido de se inmueve, ¿no? Se moviliza. Sí, sin duda. Ahora bien, hay también una serie de autores jóvenes que hoy en día, el año pasado, este año, estoy hablando ahora de la literatura de pandemia, por decir,
han optado también por la novela poética, o una novela que no siga por lo menos el modelo de la novela tradicional o la escritura de la novela tradicional, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de Leonardo de León, es un narrador y poeta, docente joven de Minas. Leonardo nació en el año 83, y él sigue de alguna manera el modelo de Joe Brenard. Toda la novela, todos los enunciados comienzan con la estructura me acuerdo, ¿no? Todo. A lo largo, uno lee toda la novela y es me acuerdo. Esto puede, y también de una forma diferente a poner, irritar a un lector, descolocarlo, un lector que de pronto que no tiene tanto vínculo con ciertos juegos de la vanguardia, o con ciertas literaturas de ruptura, ¿no? De transgresión, y uno lee la novela y es una novela que va mucho más allá de la autoficción o de lo confesional, o de la Magdalena de Proust, ¿no? Si bien uno puede decir que toma pero va más allá de eso. Me acuerdo de incontables cosas, me acuerdo de que mi perra Camila se echaba cruzando las patas delanteras. Me acuerdo de que Camila murió envenenada y agonizó toda la noche. Me acuerdo de la lambada sonando en el tablado de mi barrio. Me acuerdo de colocar pelotitas de papel en los orificios de los cassettes para grabarle encima. Me acuerdo del mago Tuzán y de su frase, esto puede fallar. Me acuerdo de los cassettes TDK 90 con cinta de cobre y de lo fácil que se estropeaban. Me acuerdo de cavar un surco en la arena con el talón. Me acuerdo de que el hijo de Tuzán, quien era su ayudante y luego siguió sus pasos como ilusionista, se llamaba Leonardo. Me acuerdo de faltar a clases para jugar al ajedrez en la cantina del liceo. Y así sigue esta novela, que está planteada como novela, pero me parece muy interesante, ¿no? Claro. Como encontró un modelo retórico que lo vuelve muy original, muy singular, y bueno, no sé si habrá otras novelas que comiencen todos sus enunciados, todos sus párrafos, con las dos mismas palabras, hasta el final, ¿no? Va y provoca al lector, hasta que el lector entras en ese ritmo, y bueno, y empezás a participar de la memoria afectiva, porque esa es la memoria que está ahí, del narrador, ¿no? De ese narrador en primera persona que manifiesta, me acuerdo de. Qué interesante. No sé. Sí. Me quedé pensando, Sí. ya estamos medio cerca del tiempo que nos habíamos propuesto, en una cosa que siempre digo de mí, que es que escribo teatro porque no puedo escribir poesía. Y sé que mucha gente comparte, ¿no? La poesía como el género superior de la escritura. Y por eso me parece tan interesante poder, por lo menos a veces, tocar un poco la poesía, lo poético en lo que uno hace. Ahora, esto que yo pienso, ¿te parece que es atinado o es una bobada finalmente? No, todo lo contrario. Yo creo cada vez más no es nada nuevo lo que decir, pero en la hibridación de géneros, es decir, en la mixtura, ¿no? El teatro poético, la novela poética, pero a su vez, o la novela, como yo hablaba hoy de la Spinoza, donde aparece lo ensayístico, o la metaliteratura, o la poesía narrativa que vos comentabas de Marosa, y cada vez más o las novelas donde aparecen, yo decía las de Nelson Díaz, las de Poleri, que aparecen gráficos, ¿no? Dibujos, láminas, esquemas, diagramas. Cada vez más mixturar los géneros, no solo de la literatura, sino los géneros del arte, se pueden lograr resultados más que interesantes. Creo que va yendo para ese lado, de alguna manera, la expresión, ¿no? Y va validando nuevos géneros mutantes, por llamarla de alguna manera. ¿Y pensás que la narrativa contemporánea en Uruguay, la más reciente, quiero decir, perdón, Sí. hay un movimiento en ese sentido de Sí. una libertad, ¿no? Por suerte sí. Brevemente, por ejemplo, el Rum Rum de las Cosas de Pablo Silva. Ajá, claro. La novela está sostenida en una estructura de sueños. Son sueños, casi todos sueños con personajes literarios, pero por supuesto lo que ocurre es
ficción de la ficción, es ficción onírica. O algo que muy interesante, lo que está haciendo Jorge Chagas, un narrador de novela histórica. Esta novela trata sobre Rivera, se llama El Pardejón, la novela de Fructuoso Rivera. Rivera fue un caudillo, como sabemos, de Uruguay y un prócer, no fue nuestro primer presidente republicano, pero cuando muere lo traen de la frontera, y esto parece realismo mágico, dentro de una barrica de caña para conservar su cuerpo, y viaja, ¿no? Un largo viaje en carreta, desde la frontera con Brasil hasta Montevideo. Ese viaje, con una prosa muy poética, lo retoma Chagas, Jorge Chagas, y digamos, el fantasma de Rivera va conversando con su custodio, digamos, el paisano que lo trae, uno de ellos de la comitiva, Eustaquio Santos, que es un personaje en la novela, y vienen dialogando, y dialogan sobre toda la historia nacional desde el periodo artiguista para acá, ¿no? Que es la vida del propio Fructuoso Rivera. Ese me parece un experimento interesantísimo. Y no es me una digas que propuesta. mientras se van tomando, no sé de dónde escuché que a Rivera lo traían en caña o Sí, sí, en caña, claro, en claro. algún Una barrica alcohol, de caña. y Sí, que sí, se sí. iban Ese es el tomando hecho. los carretes. Eso posiblemente sí. Acá lo que hace Jorge Chagas es que el fantasma, el caudillo muerto de la barrica, escuche y dialogue, y hay como un intercambio con los que vienen del lado de afuera, ¿no? Sobre todo con un personaje. Por otra parte, apareció ahora este año, también la sacó Maca en Yagurú, La verdadera historia de Tacuarembó, de un autor que, Marcos Ibarra, poeta también, La verdadera historia de Tacuarembó. Acá, si ven, está Jimi Hendrix. Tacuarembó es una ciudad pequeña, capital del departamento, a 400 kilómetros de Montevideo, y en la novela ocurre en eso, que es poco más que un pueblo, la ciudad. El personaje de repente ve pasar a Jimi Hendrix, ¿no? Por la ciudad, y Jimi Hendrix va caminando, si no sé si conoces Tacuarembó, hacia el arroyo de las lavanderas, a encontrarse con otros músicos, que va a ocurrir una especie de Woodstock ahí en Tacuarembó. Y bueno, a partir de ese arranque, la novela, de ese inicio, ya es desopilante, porque tiene mucho humor, pero también es una novela muy seria, ¿no? Tomada muy en serio, y su escritura es altamente poética también. Tengo que decir, como estamos en una instancia argentina, que Tacuarembó es el lugar donde nació Gardel. Sí, está el que Marcos pasaporte y Ibarra. sí, hay mucha investigación. Es el pago de Gardel, exactamente. Sí. Y de tantos artistas, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo que Dani Umpi decía: Tacuarembó es un lugar donde ser artista no es una vergüenza, ¿no? Como un pueblo del interior pequeño, y nunca fue una vergüenza, sino al contrario. Un lugar que Ahí estimula. trajiste a Dani Umpi, otro narrador que para mí también ha hecho narrativa poética, ¿no? Incluso alguna famosa película llevada al cine en Argentina. Dani Umpi también es Estupenda, sí. Mis un narrador que Tacuarembó, también, precisamente. exacto, pone humor. Mm. Sí, nos fuimos a Tacuarembó de la novela poética y ya encontramos a Dani Umpi, que es de allá también, ¿no? Claro. Y Marcos Ibarra, hablando de hibridación precisamente, ¿no? Es un artista plástico, Exacto. y poeta, y narrador, y Sí. él ha conseguido una síntesis exquisita de todas esas cosas, ¿no? Sí. Yo que lo conozco de hace muchísimos años, lo he visto transitar de un lado a otro, como de una sustancia a la otra, en una alquimia extraordinaria, ¿no? Exacto, sí. Grandísimo, Marcos Ibarra. Con un gran crecimiento interior. Esta novela, si no la leíste, te la recomiendo. Es un planteo totalmente original. Incluso tiene un epílogo que enrarece más aún lo que narró antes, ¿no? Un epílogo ahí, como diría Borges, discutidor en la novela, que la vuelve muy interesante. Yo creo que ya La leeré sin estamos. falta. Sí, cómo no. Estamos terminando este conversatorio y tal. Le volvemos a agradecer a la feria y a la organización de la feria. Toda la gente estuvo atrás para que, bueno, podamos estar acá compartiendo algo de la literatura uruguaya, y en particular de la narrativa.
Sí, yo te agradezco mucho, realmente ha sido una conversación interesantísima, no sé, apasionante y anoté muchísimas cosas para leer y en Bueno, ese me mismo alegro. sentido estimulo y recomiendo a la gente que estudie, que escuche esta conversación. Bueno, darse una vuelta por esta literatura uruguaya que es Claro, de formidable. la que planteamos, de la que planteamos una muestra nada más, ¿no? Hay muchísimo Mm, más, pero el tiempo también es tirano en esto y bueno, la feria continúa. ahí está. Si estimulamos a la Bueno, muchas lectura, gracias. no, gracias a vos y a la organización. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, Gerardo, Diana, por acercarnos a esta narrativa uruguaya en la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021. Muchas gracias por su tiempo también y espero que volvamos a encontrarnos muy pronto.